Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Gemma Quiñonero y os voy a presentar la charla de hoy que se llama ¿Se puede reparar un corazón roto? Pero el título es un poco para llamar la atención. De lo que realmente vamos a hablar es de cómo está el panorama actualmente en cuanto a la evolución, a los avances en investigación en regeneración de órganos y tejidos dañados. Y eso, la charla de hoy se divide principalmente en dos partes. En la primera parte os pongo yo un poco al día del panorama y no hablaremos solo del corazón, también mencionaremos otros órganos como por ejemplo el intestino e intentaremos responder esta gran pregunta. Y luego la segunda parte va a consistir en un pequeño debate en el que os exponemos ciertos casos sobre regeneración de tejidos y órganos dañados y nos dais vuestra opinión, porque el objetivo principal no es solo divulgar y dar a conocer cuál es la situación, sino también recoger vuestra opinión para poder compartirla con los científicos, con la comunidad científica. Primero de todo, voy a presentar nuestro centro. Nuestro centro es el IBEC, Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Está situado en el Parc Científic y es un centro de investigación multidisciplinar. Esto quiere decir que la bioingeniería viene de fusionar las palabras biología e ingeniería. Y es que los retos actuales en medicina son tan complicados que no se pueden resolver solo con gente especializada en un campo. Necesitamos biólogos, necesitamos ingenieros, necesitamos matemáticos, físicos, biotecnólogos, una lista increíble. Y toda esta gente tiene que trabajar en conjunto, tiene que ponerse de acuerdo para así conseguir avances y aplicarlos a la salud y poder hacer frente a estos retos que se nos proponen hoy en día. Entonces, vamos al grano. ¿Podemos reparar partes de nuestro cuerpo? Sabemos que tenemos una capacidad de reparar algunos órganos, bueno, algunas partes de nuestro cuerpo, o tejidos dañados, como puede ser la piel cuando nos hacemos una herida, o un hueso cuando, como sea, nos rompemos un hueso. Puede ser, por ejemplo, el hígado. Y de hecho, actualmente se hacen apósitos de piel que lo que hacen es ayudar a esta cicatrización, facilitar la reparación de este tejido dañado. Por ejemplo, cuando tienes una úlcera y has estado mucho tiempo inmovilizado, o en aquellas enfermedades en las que el riego sanguíneo es menor de lo que debería ser con normalidad. Pero desafortunadamente nosotros no somos estrellas de mar, no somos lagartijas y si nos quitan una parte de nuestro cuerpo no tenemos esta capacidad de regeneración. Pero vamos a ver cómo se forman los órganos en el cuerpo, porque para algo estamos los bioingenieros. El origen de la vida, así repasado muy rápidamente, tenemos dos células que todos conocemos, óvulo, espermatozoide. Se juntan y forman un embrión. Este embrión, después de 5 o 6 días de desarrollo, se conoce como blastocito. Tiene esta forma que vemos aquí. En el centro tiene un cúmulo de células que están desdiferenciadas. Estas células, seguro que habéis oído hablar de ellas porque son las células madre. ¿Qué quiere decir esto de células madre? Es que tienen la capacidad de transformarse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Cualquier tipo, por eso se llaman madre, pueden hacer cualquier cosa. Entonces pueden transformarse en células nerviosas, células musculares, células sanguíneas. Son súper versátiles y nos dan bastante juego. Entonces, ¿cuál es el proceso aquí? La célula madre se diferencia, se especializa en un tipo de célula en concreto. Entonces tenemos muchas células que se juntan y forman un tejido. Muchos tejidos se juntan y forman un órgano. Y varios órganos se juntan y forman un sistema, por ejemplo, el sistema circulatorio que tiene el corazón y los vasos sanguíneos. Pero bueno, vamos a ir a algo más fácil y lo comparamos con construir una casa. Las células serían lo equivalente a los ladrillos. Entonces, si tenemos muchos ladrillos y hacemos una pared, tenemos un tejido. Ponemos 4 paredes y tenemos nuestra habitación, el órgano. Y luego ya tenemos la casa con su tejado, con su balcón, con su jardín, sería un ser vivo, seríamos nosotros. Entonces, ¿qué es esto de la medicina regenerativa? La medicina regenerativa es una rama en expansión, en desarrollo de la medicina, que tiene como objetivo principal reparar, regenerar tejidos y órganos que han sido dañados, tanto en estructura como en función. Y para esto tenemos 3 componentes principales, son células, biomateriales y factores de crecimiento. Y me gustaría explicar qué es esto de los biomateriales, porque suena una palabra súper compleja y realmente sería el equivalente a los cimientos de una casa. Las células necesitan un soporte donde estar cómodas para que así puedan desarrollarse y puedan desemplear su función con normalidad.
Y quiero destacar una técnica que está en boca de todo el mundo últimamente, que es la bioimpresión 3D. ¿En qué consiste la bioimpresión 3D? Pues es una técnica que se usa en la medicina regenerativa, ya que nos permite recapitular un órgano. Funciona como una impresora normal, pero no es una impresora normal, porque en vez de tener papel y en vez de tener un cartucho con tinta, tenemos células, tenemos biomateriales, tenemos factores de crecimiento que vamos poniendo capa por capa y formamos un patrón determinado para representar esta estructura que tendría el órgano. Entonces yo os lanzo una pregunta a vosotros y es, ¿por qué creéis que sería interesante poder imprimir un órgano? ¿Perdón? Para sustituir un órgano dañado. Sí. Mira, ¿en qué crees que nos podría ayudar? Y la siguiente, bueno, no sé si es más adelante sale esa pregunta. ¿Todos los órganos se podrían sustituir? ¿Qué pensáis? Riñón también. Vale, bueno, pues seguimos con la charla y ahora os cuento un poquito cómo está el panorama actual y qué es posible y qué parece un poco más ciencia ficción. Sí, lo apunto, ¿eh? Luego no vale echarse para atrás. Y efectivamente es por el problema de los trasplantes. Aun teniendo en cuenta que la situación en España es de las mejores, sigue habiendo una demanda increíble y súper alta en comparación con la oferta que tenemos. Y además de eso, lo difícil que es encontrar un donante y un receptor que sean compatibles, porque no es solo el mismo tipo sanguíneo, sino que hay una lista interminable de marcadores genéticos que tienen que coincidir. Entonces, el tiempo de espera al final para recibir un órgano prácticamente infinito. Y esto genera un poco de pesimismo, pero para eso estamos aquí los bioingenieros y las bioingenieras del IBEC. Entonces, os pongo esta noticia que es de cuándo se hizo el primer trasplante de un órgano con éxito. Fue en 1954 y se trasplantó un riñón. Al cabo de unos años a estos señores, a Josep y Edward, le dieron el Premio Nobel de Medicina. Pero esto siguió avanzando y avanzando, y ¿quién nos iba a decir a nosotros que se podrían trasplantar órganos de animales? Es que esta noticia dice que trasplantan el corazón de un cerdo a un hombre, lo cual fue un poco locura, pero este hombre estaba prácticamente en las últimas, le hicieron esta propuesta y el señor dijo, adelante. Y esto le permitió alargar su vida 2 meses, a los 2 meses murió. Muere el primer paciente trasplantado con un riñón de cerdo. Pero bueno, esto fue un hito histórico en el trasplante. Vale, entonces, ¿creéis que podemos crear un órgano entero en el laboratorio que sea trasplantable? Vale. Que sí se puede crear un órgano. Vale. ¿Alguien que diga que sí, que no, que...? Hoy en día sí. Hoy en día sí. Vale. En general sí. Claro. Vale. Y entonces la pregunta que ha hecho usted antes, ¿se puede imprimir cualquier órgano? Vale, en plan, es que si tengo que pasar el micrófono uno a uno. Vale. Pero es que el ser humano es muy complejo. Decir cualquier órgano es hablar muy... Entonces, ¿existiría la posibilidad de imprimir una persona entera, tal cual, en el laboratorio y que sea hacerlo por piezas, como un puzzle? Alguna pieza puede, pero creo yo que una persona entera actualmente, ¿no? ¿Cómo, perdón?
no creo en el sentido de que no vamos a volver a los tiempos de aquellas películas de que creaban seres humanos que parecían Frankenstein. Creo lo que saldría. Parece la idea un poco Frankenstein, de coger una pieza de aquí, de allí y hacer un puzzle. No sería una persona humana. Vale. Crearlo con todo entero no sería una persona humana. Pues entonces os pongo un poco al día de qué se está haciendo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se ha hecho hasta ahora. Y hay órganos que son un poco más sencillos. Al final, nada es sencillo, estamos hablando de órganos humanos. Pero, por ejemplo, la piel o por ejemplo, la vejiga son órganos que son un poco más simples. Más simples en el sentido de células, del tipo celular, o más simple en el sentido de estructura, tal vez. Y esto sí que se ha desarrollado actualmente, sí que se han desarrollado piel que se puede trasplantar o vejiga que se puede trasplantar. Pero hay órganos más complejos, como el corazón, como el hígado, como el páncreas, que precisamente se han mencionado, que actualmente, hoy en día, es casi ciencia ficción pensar que se pueda imprimir tal cual y que sea funcional, que se pueda usar para trasplante. Sin embargo, algunos últimos avances son una especie de apósitos como si fuesen tiritas que son capaces de, si tienes un daño por infarto de miocardio en el corazón, pones esta tirita y ayuda a la regeneración del tejido que se ha perdido. Eso sí es un avance, pero pensar en coger un corazón tal cual, imprimirlo y ponérselo a una persona parece un poco locura. Pero lo que sí tenemos en el laboratorio, lo que se hace actualmente y para lo que se utiliza esto, es para la investigación. Es decir, yo no puedo coger un corazón, imprimirlo y ponérselo a una persona, pero puedo coger un corazón, puedo hacer un corazón que se parezca lo más posible a la situación en el paciente e investigar y probar fármacos. Y esto se puede hacer sobre todo con corazón, con hígado, con el intestino. Para lo que es la situación actual de esta tecnología y para lo que más utilidad vemos es para hacer modelos. ¿Y qué nos permiten estos modelos? Al final, un modelo es hacer una imitación, una recapitulación de la situación del paciente. Y aunque tú, este corazón, no lo puedas trasplantar y decir, ahora al paciente meto mi corazón que acabo de sacar de mi impresora y ya está listo, feliz y para siempre. Nos permite recrear qué se va a encontrar el médico, o sea, qué se va a encontrar cuando se abra el paciente. Y esto nos da la posibilidad de estudiar la patología. Es decir, no puedo ponérselo a una persona, pero si yo copio lo que pasa con técnicas de bioingeniería, copio lo que pasa en el paciente, puedo estudiar, puedo intentar entender qué cambios están ocurriendo y sobre todo lo puedo utilizar para testar fármacos antes de ir al paciente y de meterme en el paciente y de decir voy a ponerle este tratamiento, puedo probar. Y eso es importante sobre todo no tanto cuando el fármaco ya está en el mercado, sino a la hora de desarrollar el fármaco, que hablaremos de ello un pelín más adelante. Y además, si tenemos estos modelos que imitan al paciente, hacemos una investigación más ética porque si estamos más cerca de conseguir la situación en el paciente, en el humano, en la persona tal cual, necesitamos menos animales, porque este modelo sustituye, va a recrear la condición, podemos sustituir quizá no es la palabra, pero reducir el número de animales que se usan para probar fármacos o para investigar. Y sobre todo, si tenemos un modelo que se ajusta al... Uy, perdona, dime. Probar un fármaco utilizando solo un órgano, ¿cómo se sabe la interacción con el resto de órganos del cuerpo? Porque claro, yo pruebo el fármaco en el corazón. ¿Y qué está pasando en el hígado mientras? Utilizarlo solo para probar con un solo órgano me parece que no es representativo. No, claro, hoy en día hay como numerosas pruebas y numerosas fases que tienes que pasar. Independientes. No, una de ellas es la, por ejemplo, toxicología. Normalmente tienes que estudiar la toxicología no solo en modelos, sino también en animales y tienes que estudiar eso, qué pasa con el fármaco, no solo si se absorbe, si no se absorbe, sino cómo sale el fármaco del cuerpo o si realmente está yendo al órgano que tú estás intentando ir o si se te está yendo para otros lados, el porcentaje de fármaco que llega realmente. No se puede hacer investigación aislada, de decir solo de este órgano. A lo mejor sí que es útil en las primeras fases de desarrollo, cuando es todo súper pre y súper básico,
Decir, vale, voy a estudiar cómo funciona en este órgano en específico. Pero evidentemente hay muchos pasos detrás de decir, ¿y cómo afecta esto otro? ¿Y cómo afecta esto otro? Y vamos a reajustar, rediseñar. Que al final hay que hacerlo con una sincronía entre todos los órganos. Sí. Vale. Sí, al final tienes que buscar el efecto global, por mucho que este modelo te ayude en los primeros pasos del desarrollo y te dé un gran avance, sobre todo comparado con los modelos animales que hay actualmente, tienes que tener en cuenta global, porque al final si te centras solo en el corazón, puede que estés arreglando en el corazón, pero cargándote otro órgano, o puede que estés intentando, por ejemplo, cargarte un tumor y te estás cargando lo bueno, lo malo y todo lo que hay por medio. Tienes que hacer el estudio en todo, en lo sano, en lo que no está sano y que sea completo. Vale, y lo que iba diciendo es que sobre todo estos modelos nos permiten, como son más próximos a la realidad, más próximos al paciente, los resultados y la experimentación que yo haga en estos modelos se van a poder extrapolar de una forma más fiable al paciente, comparándolo, por ejemplo, con el ratón. Si yo tengo un modelo que se parece a mi paciente y tengo un ratón e investigo los dos a la vez, si mi modelo es lo suficientemente bueno, que eso tampoco es cosa fácil, el resultado que me dé va a ser más fiable que el resultado que me dé el ratón. Y esto, cuando se desarrolla un fármaco, es muy importante. Aunque vaya bien para un órgano, no perjudique al otro. Al Todos final, los fármacos tienen contraindicaciones. sí. Y lo que va bien para uno perjudica al otro. Todavía no han sacado el fármaco que sea bien para un órgano y no perjudique a los demás. Todavía no, ¿eh? Claro, al final lo que tienes que hacer, en mi opinión, es encontrar un equilibrio. No hay nada que sea bueno del todo y, aunque suene eso un poco pesimista decirlo, pero encontrar algo que sea salvador y que nos cubra absolutamente de todo es prácticamente imposible. Al final se busca un balance y todo tiene sus pros y sus contras. Y se está trabajando ahora muchísimo en eso, no solo en encontrar algo que sea eficiente y que cada vez sea más eficiente, sino que, por ejemplo, conservando el mismo nivel de efectividad, reducir los efectos secundarios. En eso también hay mucha investigación. Pero claro, hablar de que algún día un fármaco no tenga ningún efecto secundario es mucha imaginación, es tener mucha imaginación. Bueno, y entonces, dime, perdón. ¿Hay micro? Vale. Sobre eso que has dicho, yo lo miro en los teléfonos. Hace 30 años no era imposible saber que un teléfono, y ya ves cómo va la tecnología. Yo creo que podrá llegar un momento que también pase eso. Sí. Lo que pasa es que se necesita eso, mucha investigación y mucha inversión en investigación también. Bueno, os cuento un poco cómo formamos los órganos, cómo formamos estos modelos de órganos en el laboratorio, y lo primero que necesitamos son estas células madre de las que hemos hablado antes, que parecen milagrosas. Tenemos dos fuentes principales de células madre y unas son las células madre embrionarias, son las que obtenemos de este blastocito que hemos hablado antes, que tiene un cúmulo gigante de células sin diferenciar, pero que salen efectivamente de embriones. Y por otro lado tenemos las células madres adultas. Las células madres adultas tienen ya un grado de diferenciación, no pueden ser cualquier célula, pero hay células, por ejemplo, como las intestinales, que se pueden diferenciar en cualquier tipo de célula intestinal. Entonces tenemos una célula madre adulta, intestino, y va a ser una parte u otra del intestino, que el intestino también tiene tipos de células para dar y regalar. Y otra parte otro tipo de células madre adultas, son las células pluripotentes inducidas. ¿Y qué es esto? Eso es un término un poco complicado, y es que las células que ya están diferenciadas se olvidan y se desdiferencian y vuelven a ser de nuevo células madre. Esto se consigue con una gran modificación genética de estas células. Y se le dio a este señor, a Yamanaka, el Premio Nobel de Medicina por descubrir esto. Y es que las células diferenciadas, mediante un tipo de modificación y cogiendo, son cuatro factores de crecimiento, podemos hacer que se olviden de su condición de diferenciación y sean células madre. Y entonces, con esta modificación de las células, pueden volver a convertirse en cualquier tipo de célula. Y tenemos que hablar también de cómo ha avanzado el cultivo. Tenemos por un lado las células
pero tenemos que poner las células en algún lado. Y hasta ahora se ha hecho cultivo en 2D. Cuando hablo de cultivo celular, es exactamente igual que tener un huerto. Lo que pasa es que en vez de tener lechugas, zanahorias, tomates, tengo células. E igual que les doy a mis tomates, le tengo que dar un abono y tengo que regarlos para que crezcan, para que estén contentos, lo mismo tengo que hacer con mis células. Las tengo ahí con su medio, con su sustrato y están contentas. Hasta ahora lo que es convencional se hacía en 2D, es decir, tú tenías un plato, bueno, se dice placa, pero y sembrabas las células en 2D, como si coges un folio y dibujas un círculo, dibujas un cuadrado y dibujas la forma que quieras. Pero los avances en bioingeniería y en esta modalidad de regeneración han dado lugar al desarrollo de nuevos modelos más avanzados, y es el 3D. Es decir, en vez de tenerlas en un círculo, en un cuadrado, lo que tengo es un balón o tengo una caja de cartón. Y una de las mayores ventajas del 3D es, no sé si os habéis dado cuenta, que claro, las personas, ¿cómo estamos? ¿Estamos en 2 dimensiones, somos planos o tenemos volumen? Tenemos volumen. Entonces, si en vez de 2D lo hacemos 3D, nos parecemos más a las personas. Estamos más cerca de imitar esta situación. Esta es una de las ventajas, pero vaya, hay muchas. ¿Y cómo formamos los órganos? Pues a veces lo podemos hacer con células, a veces con materiales y a veces necesitamos células y materiales. Y muchas de las veces necesitamos como una especie de armazón, lo que serían unos andamios si hablamos de la casa. Y es que estas células y estos materiales necesitan también algún tipo de soporte para que puedan estabilizarse, para que puedan ponerse en la forma que nosotros queremos y imitar así la estructura. Esto sería que ahora cambiamos la casa y pensamos en hacer un pastel. Si tenemos todos los ingredientes de un pastel, entonces echamos las células, echamos nuestros biomateriales, mezclamos un poco para que no se nos queden grumos ni nada, y lo echamos al molde. Entonces, este molde sería lo que hace de armazón para nuestras células, para nuestros biomateriales. Pero bueno, esto tiene infinitas posibilidades porque hay veces que ponemos el molde, todos los ingredientes a la vez y jugamos con células, con biomateriales que se van cogiendo la forma, van imitando la estructura. Esto tiene muchas posibilidades. Y en algunos casos se utiliza, como este armazón, como este molde, tejidos que ya existen. Por ejemplo, a mí esta noticia me parece curiosa cuanto menos, y es el primer órgano humano creado dentro de un animal abre la puerta a fabricar recambios para las personas. Y os explico brevemente, pero consiste en que en un embrión de cerdo sacas el hígado, creo que sí, el riñón, no me acuerdo, vale, sí, el riñón, sí. Lo quitas las células, pones células humanas y lo vuelves a meter en el embrión. Entonces, dentro de este embrión de cerdo están creciendo con las células humanas. Destacamos que esto fue en China. Entonces, los límites de la ética en China están cogidos un poco con pinzas y nos cuentan también lo que quieren. Pero me parece curiosa esta posibilidad de tener el riñón dentro del embrión. Pero eso, la ética cogida con pinzas y al final no nace el cerdito este, porque estaba feo que creciese el cerdo con las células humanas. No sabían si las células humanas se podían quedar en el riñón o podían llegar a ir al cerebro y esta investigación es un poco peligrosa. La situación en España está muchísimo más regulada en cuanto a investigación, en cuanto a bioética y sobre todo en cuanto a investigación con embriones con células humanas. Esto fue en China. Ya está. Y os voy a explicar un poco cómo se desarrolla esto que hemos comentado antes de yo quiero hacer un fármaco, quiero sacar un fármaco porque creo que voy a curar lo que sea. ¿Qué tengo que hacer para que este fármaco llegue al público? Lo primero de todo, muchísima investigación preclínica. Es decir, antes de yo poder probar mi fármaco, tengo que estar en el laboratorio horas y horas y horas con estos modelos y hacer mi fármaco. Luego, hacer ensayos preclínicos en modelos animales porque tengo que comparar que realmente tengo una utilidad, o sea, estoy obteniendo una respuesta, un efecto que yo quiero con mi fármaco y además tengo que valorar la toxicidad. Para esto se utilizan actualmente los modelos animales, sobre todo, y se estima que hay más de 115 millones de animales en todo el mundo que se utilizan para experimentación animal por año. Y esto es una estimación, y esta estimación se hace con los datos que nos cuentan.
pero no todos los países son igual de transparentes y esta estimación probablemente sea bastante más alta de las cifras que dan. Y entonces, cuando tenemos la fase clínica, cuando tenemos nuestra toxicidad probada, ya hemos hecho los experimentos en el laboratorio, ya hemos hecho los experimentos en las ratas, ratones, monos, lo que sea, vamos a la fase clínica. Y en la fase clínica ya testamos nuestro experimento con personas. Se divide en 3 fases. La fase 1 es la seguridad, donde se determina cuál es la dosis segura de nuestro fármaco y sobre todo se empiezan aquí a identificar efectos secundarios. Vale, yo quiero que os fijéis que aquí vamos con el 70% de los candidatos. Ya tenemos varios candidatos de fármaco que antes de llegar a esta fase no son viables. Una vez que conseguimos determinar que nuestro fármaco es seguro, vamos a la siguiente, la eficacia. En la eficacia comprobamos cuál es la dosis óptima. Queremos que nuestro fármaco sea seguro y que sea tolerable. 33%. 70 y 33. Ya nos hemos cargado un montón de fármacos que por mucha investigación que hubiese detrás, vas a los pacientes y no responden, no tienen el efecto que querías. Y luego tenemos la fase 3, que es la comparación, donde monitorizamos así los efectos secundarios y sobre todo lo comparamos con los tratamientos que hay actualmente para ver realmente mejora la situación, realmente nos está aportando. Y tenemos un 25-30% de los fármacos que teníamos al principio, los fármacos que habíamos propuesto. Pero luego, no queda aquí, hay una fase 4, que consiste en una observación postcomercial y a largo plazo, donde se evalúa la seguridad, se evalúan los efectos secundarios, sobre todo más a largo plazo, una vez que el fármaco ya ha salido. Y los fármacos que llegan aquí son el 10% de los candidatos, porque aproximadamente el 90% no son capaces de llegar hasta este punto. O sea, hay un fallo que es cuando desarrollamos nuestro fármaco en el laboratorio y luego queremos llegar al paciente, y es principalmente que cómo yo investigo con el fármaco no tiene nada que ver en cómo el fármaco se va a comportar en el paciente. Y por eso hay como este hueco enorme entre el desarrollo y que llega al paciente. Y por eso estamos los bioingenieros y por eso están estos modelos que son posibles gracias a las nuevas técnicas. Si yo el modelo lo hago lo más cerca, lo más próximo a la realidad, cuando vaya a probarlo en un paciente, voy a tener condiciones parecidas. Entonces, voy a reducir esta diferencia que hay de moverme de un modelo a una persona y voy a acelerar este desarrollo del fármaco, porque al final no tengo que tirar tantos animales, no tengo que hacer que tantos pacientes se vean involucrados en tantos ensayos que no van a funcionar. Estoy cribando muchísimo antes de irme a esta fase clínica. Y es que el proceso actual de desarrollo de un fármaco no solo es caro, no solo es lento, sino que están las vidas de las personas. Y la bioingeniería nos permite hacerlo, entre comillas, más rápido, más fácil y, sobre todo, dar esta oportunidad de desarrollo de fármaco y que salgan fármacos que de verdad no estás perdiendo en tiempo, de verdad van a llegar al mercado y van a tener un efecto. Y por eso la importancia de los modelos, vaya. Y os voy a poner un par de ejemplos de qué se hace con los órganos en el laboratorio hoy en día, ejemplos prácticos reales. Y este, por ejemplo, es de generar, o sea, fabricar músculo. Consiste en que cogemos las células del ratón de la pierna y las mezclamos con un hidrogel. El hidrogel es un líquido así como viscoso y está compuesto por, creo que este es de gelatina y fibrinógeno, que son proteínas que tenemos nosotros en los músculos. Entonces aquí estamos añadiendo un paso, estamos un pasito más cerca del humano, porque estas proteínas se encuentran en el músculo humano. Entonces le estamos dando a las células como un ambiente en el que ellas se sienten cómodas y se pueden desarrollar para hacer su función como si estuviesen entre comillas, es un modelo en este músculo humano. Y entonces con estas células y ese hidrogel se forma la biotinta. La biotinta es lo que hemos hablado antes, es el cartucho de nuestra bioimpresora. Vale, ¿pongo el vídeo? Entonces os ponemos un vídeo. Vale. Vale, y aquí eso. Este es el cartucho
Y aquí tenemos nuestra tinta. Y se va imprimiendo este hidrogel, va cogiendo la forma, la estructura que nosotros queremos y al final va a imitar lo que es el músculo. Y lo guay, lo novedoso aquí es que los músculos en el cuerpo humano se contraen. O sea, hay neuronas, que son las neuronas motoras, que van del cerebro al músculo y mandan el impulso nervioso para que se contraiga. Y esto se puede hacer en el laboratorio. No sé si veis cómo esto es el hidrogel. Se va moviendo si aplicamos estos impulsos artificialmente. Nosotros lo aplicamos con unos electrodos allí en el laboratorio. Entonces, no sé qué opináis de esto, pero yo creo que si conseguimos replicar el músculo con esta contracción, estamos muy cerca de cuál sería la situación en el paciente. Al final estamos consiguiendo un modelo bastante complejo, bastante parecido a lo que tenemos realmente en la clínica. Y la verdad que esta capacidad de contracción, no sé, a mí me parece muy guay. Y eso, con el microscopio se puede observar, se puede incluso medir la capacidad de contracción y cómo de fuerte o cómo de flojo se contraen y podemos no solo medirlo, sino también podemos modularlo y decir, pues voy a aplicar esta corriente eléctrica o esta otra corriente eléctrica porque quiero imitar esta contracción o este tipo de contracción. Y esto a la hora de probar fármacos te permite muchísima versatilidad y muchísima adaptación. Y os pongo otro ejemplo, que es el intestino. El intestino es un órgano súper complejo y tiene esta estructura que son como montañas y valles, y la estructura es estos son vellosidades, es una locura de complejo hacer esto. Entonces, a la hora de buscar recrear un intestino, queremos esta estructura, queremos estas montañas y valles que son esenciales, o sea, son el punto clave en la absorción de nutrientes. Y entonces para la biotinta tenemos dos retos principales. El primero es que tiene que permitirnos meter las células dentro, que las células no pueden estar en cualquier parte, tienen que gustarle dónde están, pero además de permitir meter células dentro, nos tiene que permitir recrear esa estructura. Y eso es lo que conseguimos aquí. A ver, no sé si se ve. Eso que conseguimos con estos materiales y con este tipo de tecnología, no solo tenemos nuestras células, nuestros diferentes tipos celulares colocados como lo encontraríamos en un intestino, sino que también podemos conservar esta forma de vellosidades que es esencial para el desarrollo de un fármaco cuando se investiga en intestino. Y esto es súper útil porque sabemos que hay un montón de enfermedades como son la enfermedad de Crohn, como es la celiaquía, como es el cáncer de colon, en los que se ven súper afectadas y se ven súper dañadas esta parte de vellosidades del intestino. Entonces, con este tipo de tecnologías lo que podemos es probar fármacos y ver cómo reaccionan. Podemos, primero de todo, adaptar los modelos. Y podemos hacer un modelo de Crohn, podemos hacer un modelo de celiaquía, donde vemos que estas vellosidades casi que desaparecen. Y podemos probar fármacos para estas enfermedades en concreto. Lo cual creo que otra vez es un ejemplo increíble de la profundidad de la innovación que se puede conseguir con este tipo de modelos y todas las posibilidades que nos ofrecen. Y aquí tenemos los conceptos claves que repasar. Las fases de la investigación. La investigación tiene muchas fases, es un proceso muy caro, muy largo y es muy difícil desarrollar un fármaco y que llegue al mercado. El problema de los trasplantes. Mucha demanda, poca oferta. Somos actualmente dependientes de esto y no está el panorama muy bien. Luego, la regeneración. Las tres palabras clave, los tres términos más importantes. La regeneración, que intenta eso, reparar los tejidos, los órganos dañados, tanto en función como en estructura. La bioimpresión, que es esta técnica súper novedosa y que está en boca de todos últimamente, que nos permite, de alguna manera, utilizar células biomateriales y crear estas estructuras que más sencillas o más complejas pueden simular los órganos. Y por último, las células madre, que son materiales casi que indispensables y que nos ofrecen una variedad de oportunidades muy grande.
Entonces, en resumen, para que quede todo claro, así un poquito los puntos más importantes de la sesión. A día de hoy no podemos, desafortunadamente, imprimir cualquier órgano y trasplantarlo. Pero ya no cerramos la puerta, sigue habiendo investigación y ya se han hecho trasplantes de órganos que son así un poquito menos complejos, como la piel, como la vejiga, gracias a la bioingeniería, y vamos poquito a poco. O sea, hay luz al final del túnel. Lo que pasa es que la luz está muy bajita, pero hay luz al final del túnel. La bioimpresión 3D nos permite reducir el uso animal en las fases clínicas. No solo reducir este uso animal, sino que encima los modelos nos permiten avanzar y progresar en este desarrollo de fármacos porque recreamos las condiciones del cuerpo humano. Y, por último, los avances en la regeneración de órganos y tejidos, eso nos abren la puerta para unas nuevas formas de investigación, para unas nuevas formas de, sí, básicamente de investigación, de innovación, de bioingeniería y de realmente cambiar el paradigma con el que se investiga y estar cada vez más cerca del paciente y más cerca de aportar soluciones de manera fácil, rápida, sencilla, aunque no sea todo fácil, rápido y sencillo. Y nada, ahora comenzamos la parte de debate y le doy paso a Ana. Ah, vale, pon el vídeo. Tenia preguntes... No, que no les faig. No. Sí, passem... Ah, ja està. Ja està. Sí que va. D'on obteniu les cèl·lules mare? Són òvuls, donació d'òvuls fecundats o com s'obtenen aquestes? Són dones que les donen? D'on els obteniu? Vale, lo dices tú. A la siguiente. Respongui la pregunta, perquè hem passat una mica El que ràpid. correspon a la primera línia, perquè les altres he entès que s'ho poden obtenir d'unes altres maneres, Exacte, però les sí. cèl·lules mare embrionàries d'on s'obtenen? Les cèl·lules mares embrionàries, important, sempre aquí fem un check i si no quan passem al debat sempre fem l'aclariment. En recerca no podem crear embrions, no es pot fer això, està prohibidíssim, però sí que hi ha uns laboratoris que fan els embrions que són els de reproducció assistida. Llavors, aquestes cèl·lules embrionàries, primer de tot, diguéssim que encara no s'ha arribat ni a formar l'embrió, sinó és quan unim òvul i espermatozoide en aquells 3-5 dies de desenvolupament cel·lular, el que al principi comentàvem que s'anomena blastocist, allò són cèl·lules mare, llavors es poden agafar d'aquí. Llavors a les clíniques, suposo que sabeu una mica el funcionament com va, fan l'estimulació ovàrica i tota la pesca, llavors fan la unió òvul-espermatozoide i normalment fan més d'una unió d'aquestes per intentar augmentar la probabilitat. I quan fan la implantació a la dona, moltes vegades ja fan 2 o 3 per augmentar la probabilitat que s'implanti algun. I jo que sé, posem per cas que jo ara passo per aquest procés i me'n posen 3 i me'n queden 4. Llavors, diguéssim que els guarda, que queda com allà en estoc, en aquest estadi molt inicial d'unes hores de desenvolupament cel·lular. Llavors, em quedo embarassada, tinc la criatureta, i en un temps la clínica et diu què vols fer amb aquests que tenim? Vols un segon o què vols fer amb això? I dius, no, jo ja no vull més fills. 2 opcions, sempre amb consentiment i ben informat. Destruïm això cel·lular o vols que es puguin utilitzar aquestes cèl·lules per investigació? Llavors sortirien d'aquí. Però mai no es fan embrions en els laboratoris, almenys aquí a Espanya segur que no. Que en principi la dona és conscient que els ha donat. Sí, o sigui que tu dones, diguéssim, aquest estadi inicial per treure les cèl·lules embrionàries. Vull dir, al laboratori no podràs fer créixer més i que aquest embrió tiri més endavant. I tampoc, que és una pregunta que surt moltes vegades a les sessions, no venen d'avortaments. Perquè
quan t'enteres que estàs embarassada i decideixes no tenir la criatura, ja han passat molts més dies. I aquestes cèl·lules embrionàries les aconseguim en això, en 3-5 dies de desenvolupament cel·lular. D'acord? Algun dubte més? Si no, ara passarem al debat i sortiran 1000 coses més. Us posem un vídeo perquè pugueu veure una mica les instal·lacions i com fem això al laboratori i després passarem a fer la part de l'activitat. Hola, benvinguts a l'IBEC. Voleu veure els laboratoris on estudiem la regeneració d'òrgans i teixits? Som-hi! Soc la Judith Fuentes, investigadora en el grup de sistemes nanobiològics intel·ligents, liderat pel professor Samuel Sánchez. En el meu projecte d'investigació estic treballant en el desenvolupament de teixit muscular esquelètic mitjançant la bioimpressió en 3D. Voleu veure com ho fem? Tot comença amb la fabricació d'una biotinta, que està basada en cèl·lules musculars de ratolí i un hidrogel fabricat amb gelatina i fibrinogen. I aquesta biotinta és la que utilitzarem a la bioimpressora per fabricar el teixit muscular en 3D. Un cop hem bioimprès aquest teixit, el que fem és deixar-lo en un incubador a 37 graus, que és la temperatura corporal, durant 7 dies. Durant aquest període de temps, les cèl·lules creixeran dins de l'hidrogel i es diferenciaran en fibres musculars. Després, per comprovar que el teixit s'ha format correctament, el que hem d'estudiar és la seva funcionalitat, és a dir, veure quina capacitat contractil té. Per això, el que fem és estimular elèctricament el teixit muscular, de la mateixa forma que el nostre cervell envia impulsos elèctrics al nostre múscul. El que nosaltres fem és introduir uns elèctrodes de grafit, que fem aquí al laboratori, en el teixit muscular i mitjançant microscopia el que podem veure és com el teixit muscular es contrau en temps real. I així demostrem el potencial que té aquesta tecnologia de bioimpressió 3D per a la fabricació de teixits que s'assemblen més al teixit del nostre cos, reduint la necessitat d'utilitzar tants animals en els estudis preclínics. Hola, sóc el David Bartolomé. Jo sóc el Marcel Sorribas i som investigadors del grup de sistemes biomimètics liderat per la professora Elena Martínez. Un de les nostres línies d'investigació és desenvolupar sistemes que imitin l'intestí de la manera més realista possible. Fins ara, molts fàrmacs i tractaments que s'estan testant ho fan en sistemes convencionals, els que no responen a com ho faria el nostre intestí. I això es deu a que es fa servir un sol tipus de cèl·lula i en una superfície plana. Nosaltres, en canvi, fem servir la bioimpressora per crear un model de l'intestí més realista en 3 dimensions, formant les típiques muntanyes i valls que té l'intestí de forma natural. A més, tenim els diferents tipus de cèl·lules que normalment té aquest òrgan. I com aconseguim fabricar aquest sistema tridimensional d'intestí? Doncs bé, primer agafem un intestí natural, el disseccionem, el netegem i aïllem totes les cèl·lules que en formen part. D'aquestes en podem distingir 2 grups, els que formen part de la barrera intestinal i els que li donen suport. Tot seguit cultivem les cèl·lules en condicions estèrils per evitar contaminacions fins que tenim un número suficient de cèl·lules i podem ja crear l'intestí. Aquestes cèl·lules, barrejades amb la biotinta, passaran per la bioimpressora per formar el teixit. Voleu veure com? Primer, dissenyem el model 3D a l'ordinador. Després el que fem és enviar l'arxiu a la bioimpressora i el que fa aquesta és il·luminar capa per capa seguint el nostre disseny. Quan la llum incideix a la nostra biotinta, aquesta es gelifica formant l'estructura de muntanyes i valls típica de l'intestí. Primer, imprimim el nostre teixit fet amb les cèl·lules de suport i al cap d'uns dies ja hi podem sembrar les cèl·lules que formen la barrera intestinal. Així ja tenim un model molt més complet. Finalment, portem aquest intestí al microscopi on podrem observar la seva morfologia i veure que tot funciona correctament. Després el que podrem fer serà testar els diferents fàrmacs per veure quin és el que funciona millor.